Agradezco la invitación de la Procuradora del Tesoro, Angelina Bona, y la felicito y le agradezco a Angelina por la idea de organizar este encuentro sobre soberanía. Creo que es una de las cosas más sustantivas, concretas e importantes sobre las que podemos reflexionar en este momento histórico en la Argentina. Y voy a tratar de mostrar por qué es así. Angelina y su equipo han hecho, yo he sido un testigo de eso, un trabajo histórico. Yo me enorgullezco mucho como argentino de que este equipo de abogados públicos hayan enfrentado con un compromiso de servicio, con una calidad que he visto en diversas ocasiones, algunos de los estudios jurídicos que solo trabajan por dinero y de acuerdo a lo que les pagan por hora, etcétera, más importante del planeta. Del otro lado, abogados argentinos, con la Procuradora del Tesoro a la cabeza, que está cumpliendo sus tareas honorariamente, y con un equipo absolutamente comprometido. Así que estoy acá con alegría porque me honro en pertenecer de diversos modos a esta tarea fenomenal que han hecho. Y como no sé si nos vemos pronto, felicitaciones. Un aplauso, por favor. Yo creo que es importantísimo hablar de soberanía. Pero hay diversas maneras de hablar de soberanía. Si nosotros estuviéramos en este momento en una asamblea del Frente Nacional en Francia, ellos hablan de soberanía. Dicen a los franceses, se han convertido en una fuerza política muy importante en Francia, y dicen a los franceses, tenemos que discutir de soberanía. ¿Y cuál es la soberanía de la que ellos hablan? ¿Cómo logramos que ningún inmigrante de ningún lugar, particularmente los lugares más pobres del mundo, entre en Francia? ¿Y cómo logramos echar a los que viven en Francia, no importa si son de generaciones incluso? Eso es soberanía, eso se llama soberanía chauvinista, eso se llama soberanía fascista. Nosotros estamos hablando acá de otra soberanía totalmente distinta. Yo digo que es la opuesta exactamente. En lugar de una soberanía que está basada en la discriminación, el odio y la expulsión del otro, estamos tratando de reflexionar sobre una soberanía que significa que el pueblo argentino tiene todas las posibilidades de decidir por sí mismo para incluir al otro. Una soberanía que nos sirve como un instrumento absolutamente central en lograr lo que explicó Axel Kicillof tan elocuentemente, lograr un modelo económico que incluya a todos y que nos sirva para seguir acogiendo a los inmigrantes que llegan esperanzados en el sueño argentino. Si no hubiera habido ese tipo de soberanía que siempre alentó la mayoría del pueblo argentino, yo no estaría acá con ustedes, porque mis padres, que llegaron en 1930, de la Polonia, los pogroms, las persecuciones devastaban diariamente, no hubieran tenido dónde llegar. Así que hablo como hijo de inmigrante. Esa soberanía es sobre la que estamos reflexionando. Y recién en una conferencia excelente, todas fueron excelentes de ya, pero Alfredo Zayat nos puso en forma muy concreta las repercusiones de tener o no tener soberanía. Yo voy a reflexionar en 3 momentos. Primero, ¿por qué es tan importante tener soberanía nacional y latinoamericana, tal como está señalado en el mundo actual? Entonces voy a plantear algunas referencias sobre el mundo actual. El que no tiene soberanía en el mundo actual corre riesgos extremos, voy a tratar de mostrarlo. En segundo lugar, voy a tomar una agenda de casos concretos donde
la soberanía o la falta de soberanía decidió la situación a favor o en contra del pueblo, y una comparación internacional. Y en tercer término voy a extraer algunas conclusiones en términos del futuro inmediato en la Argentina. Podemos tener derecho a la esperanza, digamos, que es lo que a mí me anima en toda mi tarea, y voy a tratar de mostrarles por qué tenemos derecho a la esperanza. Que se pueden enfrentar algunos de los poderes que se están llevando gran parte de toda la soberanía del planeta y la están concentrando. Como esto, ustedes van a escuchar a dos juristas eminentes, que me honro totalmente en tener el privilegio de compartir con ellos este panel, como el doctor Mata y como nuestro querido amigo Eduardo Bercesat. Entonces, tenemos el reloj y márquenme si me voy de los 40 minutos que me dijeron que tenía a mi disposición, o lo que ustedes fijen. Como esto va a ser muy rápido, por la premura del tiempo, yo pedí que les entregaran este artículo, todos lo tienen. Este es un artículo que se llama Vidas Paralelas, que escribí hace muy poco tiempo atrás, y ha sido muy referenciado, y está lleno de datos que no son conocidos para nada. Como por ejemplo que mientras nosotros estamos preocupados por el 5% de desnutridos que quedan en la Argentina, hay otros que tienen una preocupación diferente, que se llaman los dueños de la industria del lujo, que es una de las industrias que más prospera actualmente en el mundo, y que le vende a los que quieren comprarse un helicóptero propio, un carro súper blindado, un segundo yate, etcétera, le soluciona los problemas. Entonces acá se llama Vidas Paralelas, tienen todos los datos respecto a esto, que el boom actual en el capitalismo salvaje de la industria del lujo. Pueden ampliar también simplemente encendiendo el televisor, si no les gusta apáguenlo enseguida, en el informe Klicksberg, que está todos los días en el canal Encuentro, todos los días, y los sábados a las 13:45 creo en el canal 7, hoy está lo han replicado las televisiones de 8 países de América Latina y, como ustedes conocen, ha sido nominado para el premio Emmy de la televisión mundial. Entonces, en esos dos lugares pueden encontrar ampliado lo que voy a exponer brevemente. En primer lugar, ¿por qué es tan importante la soberanía? Porque gran parte de la población del mundo no tiene ningún acceso a la toma de decisiones. Y no se trata solo de democracia, desde ya que la democracia es el único régimen posible, como hemos aprendido duramente de la historia, de las dictaduras. Pero además hay una concentración de la toma de decisiones fenomenal. 1000 empresas en este momento, 1000 multinacionales tienen el 50% de todas las acciones que se cotizan en todo el planeta. O sea, solo 1000 organizaciones tienen la mitad de todas las acciones que se cotizan en todas las bolsas del planeta, China, Rusia, Estados Unidos, todas juntas. O sea, que los dueños de esas empresas y que los que manejan esas empresas tienen soberanía. Una concentración de soberanía fenomenal, porque ellos pueden tomar las decisiones que se les ocurran, como por ejemplo destruir el clima. Una parte de esas empresas están destruyendo el clima. Los informes del panel que ganó el Premio Nobel de las Naciones, el Premio Nobel de la Paz, por sus contribuciones a la denuncia sobre la destrucción del medio ambiente, compuesto por 2.500 científicos de 120 países, hacen hincapié totalmente en la contaminación ambiental que un grupo de estas multinacionales desarrolla sistemáticamente. Por ejemplo, si ustedes escuchan hablar de los hermanos Koch, tomen la internet y entren cuando tengan tiempo para enterarse de quiénes son los hermanos Koch en Estados Unidos. El New York Times dice cada rato que los hermanos Koch tienen
una de las mayores fortunas del mundo actualmente, está toda basada en industrias contaminantes, totalmente contaminantes. Y son el mayor lobby político de los Estados Unidos actualmente. Sus fondos ilimitados les permiten, en este momento están influyendo decisivamente en la campaña electoral que viene. Son los fundadores o cofundadores del Tea Party en los Estados Unidos, ¿no? Son el principal grupo de respaldo económico al Tea Party. Entre otros intereses en conflicto, como diría acá mis amigos de la Procuraduría, entre otros intereses en conflicto está de que, claro, ellos necesitan un Tea Party porque han hecho campañas sistemáticas a través del Tea Party para tratar de voltear toda la legislación anticontaminación de Obama y volver a la época dorada de Bush, donde estaba desregulado totalmente todo lo que tenía que ver con contaminación ambiental, ¿no? Y han sido bastante exitosos en bloquear leyes ya aprobadas y conseguir que se trabaran totalmente en su implementación. Hay interés en conflicto porque ellos se dedican solo a contaminación. Entonces, claro, interés en conflicto. En realidad lo que están aportando para financiar hoy las campañas electorales, New York Times describe que todo candidato de la derecha tiene que pasar por los hermanos Koch. Tienen el mayor fondo de financiación de campañas electorales de los Estados Unidos, inédito en la historia, y entren en internet y lo van a ver todo. Y entonces los candidatos de los sectores más conservadores tienen que dar examen y ellos van a decidir finalmente cómo se arma el escenario, digamos, ¿no? Del otro lado va a estar Hillary Clinton, el Partido Demócrata, etc. Pero ellos son esto. En realidad sería un mercado a futuro, se lo llama hoy. Ellos aportan una cantidad de dinero, pero la aportan porque el retorno sobre la inversión va a ser gigantesco si gana el candidato de ellos. Mientras que pueden tener traspiés económicos si se logra, digamos, en una gestión que tiene al medio ambiente como un problema real, etcétera, si se logra regular el nivel de contaminación. Las 1000 empresas concentran hoy buena parte de la soberanía del planeta. Sus dueños y los que toman las decisiones. Segundo lugar, esto creo que no lo han escuchado nunca probablemente, uno de los últimos números de la revista The Economist, revista de muy alto nivel de calidad, pero de una visión totalmente pro libre mercado, tiene en la tapa un título que es Capitalismo dinástico. Entonces explica que el capitalismo actual se está transformando cada vez más en una categoría de capitalismo que ustedes no han escuchado. Ustedes han oído hablar de muchas categorías de capitalismo. Pero esta es nueva, que se está transformando cada vez más en un capitalismo dinástico. Y dan los datos. No son los datos de la Universidad de Buenos Aires o de la UNAM de México, son los datos de The Economist, que es pro libre mercado absolutamente, pero es de mucha calidad y dice, bueno, en alguna época se soñaba que el capitalismo podía ser capitalismo popular. Y se decía, bueno, cada vez hay más pequeños accionistas que son los dueños de las grandes corporaciones. Eso no tiene nada que ver con lo que está sucediendo actualmente. Hay cada vez más pequeñas familias que son los dueños de las grandes corporaciones y que las ceden hereditariamente a la dinastía. Entonces ustedes tienen en derredor de la mayor parte de las 1000 que controlan, la mitad de las bolsas de acciones del mundo tienen una dinastía. Esto, el excelente economista francés que escribió El capitalismo del siglo XXI, que tuvo gran repercusión internacional, lo advierte, dice, no solo que el capital le está ganando totalmente a los salarios y al trabajo y está concentrando cada vez más las riquezas, sino dice, dentro de poco, con este ritmo de concentración de riquezas, volvemos, digamos, vamos a hacer una fantasía de Woody Allen, la vamos a convertir en realidad. ¿Recuerdan aquella película tan hermosa donde volvía un siglo atrás y donde se encontraba con
los grandes personajes del pasado. Lo mismo dice Piquet, ¿no? Dice, estamos muy cerca de volver al siglo XVIII, donde había un rey y había nobles y todos se lisonjeaban y adulaban al rey, porque el capitalismo se está convirtiendo en el capitalismo de pocas familias, ¿sí? Y da los datos estadísticos, ¿no? No se transmite hoy la riqueza por mérito, por esfuerzo, se transmite fundamentalmente por ser hijo de la riqueza grande, ¿no? La riqueza concentrada, por ser hijo de, o sea, hay que ser hijo de para ser propietario de Apple, por ejemplo. Es una familia. Y en derredor de las principales multinacionales hay actualmente familias. Entonces Piquet dice, en lugar de rey se va a llamar el presidente honorario de la empresa o el presidente de la empresa, y en lugar de condes y duques van a ser los CEOs, la casta de los CEOs, etc., y van a lisonjear de igual modo, pero la distancia entre ellos y la plebe, que somos todos nosotros, es la misma que había en el siglo XVIII, en términos de coeficiente Gini y de distancias estadísticas, etc. Las multinacionales mayores del planeta, si se suman sus activos, según un informe de la presidencia de la ONU, que me honro en pertenecer, estoy cumpliendo 40 años de lucha contra la pobreza desde las Naciones Unidas y de muchas otras instancias, la presidencia de la ONU dice, no 40 años de edad, pero no infieran, no saca ninguna inferencia porque empecé muy, muy temprano. Ojalá fueran. Pero la motivación es la misma que a los 20, así que la presidencia de la Asamblea General de la ONU dice en un informe que los activos combinados, las principales multinacionales, son actualmente más que el Producto Bruto Mundial. Entonces estamos hablando de organizaciones que se están chupando toda la soberanía. Lo que ellos deciden, tienen recursos infinitos para tratar de que eso sea lo que se haga. En los estados judiciales, en los congresos, en cualquier lugar, ¿no? Cualquier parecido con los fondos buitres es absolutamente real, ¿no? Etcétera, pero no, es más extendido aún. Los fondos buitres ya son infraganti, para decirlo de algún modo, o sea, sin ningún escondite, digamos, etcétera, respecto a lo que está en juego. Todo para mí, cero para la Argentina, digamos. Yo lo he planteado en muchos lugares, pero cuando escucho a Alfredo explicar tan brillantemente como explicó recién y antes a Axel explicar, este es un pleito donde el fondo buitre dice todo para mí, ¿no? No me conformo con 300%, yo quiero 3000%, ¿no? Y el fondo buitre es capitalismo dinástico, ¿eh? Son unas poquitas familias, no es que es un fondo de 1 millón de accionistas, ¿no? Son unas poquitas familias, ¿no? Una persona centralmente y algunas alrededor de él, y quiere que los argentinos, 42 millones de personas, le demos el 3000% de utilidad, ¿no? O sea, desde el punto de vista ético, no hay juicio posible, ¿no? Si hubiera una penetración significativa de la ética como base de referencia de cualquier juicio, no habría ninguna 42 millones de un lado y 10 personas del otro lado, que tienen una fortuna fenomenal. Entonces, sacarle a los 42 millones para darle a alguien que tiene más de 15.000 millones de dólares, etc. Pero está funcionando la soberanía de la que yo les estoy hablando. La concentración fenomenal del ingreso. Lean Vidas Paralelas, está pequeño, y si les interesa amplían en la televisión. Ya llevamos con los muchachos de Encuentro, los muchachos y las chicas de Encuentro y de Mulata, 75 episodios filmados, se están propagando internacionalmente actualmente. El 1% más rico tiene en este momento el 48% de todo
el ingreso mundial total, digamos, Producto Bruto Total Mundial. Del otro lado, el 2% de menos recursos tiene menos del 50%. Según Oxfam Internacional, informe de hace un mes, lo que importa es la tendencia. Hace 10 años atrás, el 1% más rico tenía el 43%. Era muchísimo, era una barbaridad, pero ahora tiene el 48%. Y el pronóstico de Oxfam es que si no cambian la regla de juego de la economía mundial, en mis términos, si toda la soberanía se va concentrando cada vez más, toda la toma de decisiones en el 1% más rico, dentro de 4 años nada más, en el 2019, dice Oxfam, una de las ONG más respetadas del planeta, dice, van a tener el 56% del Producto Bruto. Del 48% van a pasar al 56% del Producto Bruto. Por ejemplo, si ganan el juicio contra la Argentina, bueno, no lo pueden ganar porque hay soberanía, pero si ganaran, entonces va más rápido el proceso. En lugar del 2019, digamos, va a ser antes, digamos, ¿no? Y otros juicios similares que tienen en muchísimos tribunales del mundo del mismo corte, digamos, brutal, etc. Exactamente por el tiempo, 86 personas en este momento tienen más que 3.600 millones de personas. 86 personas tienen más que los 3.600, la mitad de toda la población del planeta, de menores recursos. Esas 86 personas son capitalismo dinástico puro. O sea, no nos alcanza la expresión capitalismo salvaje para denominar a esto. Es capitalismo salvaje dinástico, si lo quieren completo. Es así como está funcionando la cosa. ¿Qué le queda a los pueblos? Yo hice el cálculo preciso de cuánto tiene el 80% de la población. O sea, el 1% tiene el 48% del Producto Bruto. El 80% de la población, yo les dije antes, el 50% tiene menos del 2%. Si vamos al 80% de la población del planeta, tiene el 5,5%. ¿no? Con esta magnitud de desigualdad, desde ya que hay una injerencia cada vez menor en la toma de decisiones fundamentales por parte de la mayor parte de la población del planeta, en regímenes democráticos. Si los regímenes no son democráticos, bueno, ya, digamos, son títeres totalmente de los poderes económicos, como sucede en Guinea Ecuatorial, para decirlo, el segundo productor de petróleo de toda África, donde mueren 155 chicos de cada 1000 antes de cumplir un año de edad. ¿no? Uno de los lugares más infernales del planeta. Todo es de propiedad del dictador que ha hecho, con el que las transnacionales petroleras han hecho acuerdos permanentes, dictador desde hace 30 años, digamos, etcétera, ¿no? Toma de decisiones. ¿Qué toma de decisiones? Esta es la situación, este es el escenario global. Y si ustedes creen que el 1% más rico se dedica a jugar al golf, están subestimándolos totalmente. No se dedican a jugar al golf. Se dedican a hacer política, o sea, lo que dijo Axel anteriormente, y a acaparar medios, a construir poder mediático. El dueño de Fox es uno de los 86, ¿no? Célebre, porque, entre otras cosas, su cadena matriz en Inglaterra fue condenada por la justicia criminal, muchos de sus ejecutivos estuvieron unos añitos por lo menos en la cárcel, etc. Tiene la mayor cadena de televisión de los Estados Unidos, aparte de la de Inglaterra, etc. Él no se dedica a jugar al golf, él y su familia, porque nuevamente es un grupo absolutamente familiar, se dedican a hacer
lobby con todas las fuerzas para decidir quién va a ser el primer ministro de Inglaterra, y han influido significativamente en años anteriores, etcétera, o para incidir en la política americana y en donde se juegan algunos de los tableros principales del mundo, ¿no? O sea, el 1%, en el que no generalizo, porque desde ya siempre hay excepciones de personas que están pensando en un mundo mejor, pero ese 1%, su gran mayoría, está buscando poder mediático y poder político, y van construyendo permanentemente poder político y poder mediático. Y combinan, digamos, como los hermanos Koch, digamos, combinan para que las reglas de juego estén siempre a su favor. Un caso nada más. Bueno, voy a mi segundo momento de reflexión de una vez. Este es el escenario global. En este escenario les ubico varios casos, muy recientes, digamos, casi no de conocimiento público en la Argentina, digamos, en América Latina, pero en el centro de la agenda pública en los Estados Unidos. Hace 15 días, pueden buscarlo en el New York Times, el gobernador del estado de Nueva York, Cuomo, publicó un artículo en el principal lugar del New York Times, que es como el principal lugar del mundo, de corte totalmente inusual. A Cuomo se lo asocia con los demócratas conservadores, en todo caso moderados, digamos. Y es muy inusual, que es un político muy prominente en los Estados Unidos, ¿no? Nueva York, el estado de Nueva York y el estado de California, digamos, son probablemente los de más significación en todo el escenario político. El artículo, que las resumo, léanlo porque es una pieza de antología. Tiene como título algo así como "Basta", expresado en términos más extensos. Y está dedicado totalmente a la principal cadena de comida rápida del mundo, con nombre y apellido. Con nombre y apellido, todo el artículo desde el comienzo hasta el final. Pocas veces he visto un artículo de un político de escuela, su padre a su vez fue muy importante en los Estados Unidos, etcétera, con esta claridad, precisión y sin ningún tipo de tapujos. Dice, no los vamos a dejar seguir haciendo lo que están haciendo. La industria de la comida rápida, aparte de envenenar a sus usuarios, digamos, ¿no? Eso ni me meto ahora porque no tengo tiempo. Hablé hace 2 días atrás o 3 días atrás en la Academia Nacional de Medicina y di el aniversario del programa SUMAR, que mencionó Axel en su exposición, un programa argentino excepcional, y di todos los datos sobre esto desde el punto de vista médico. Desde el punto de vista médico es infernal, ¿no? Cuando los chicos entran a un McDonald's y se comen la comida que allí se ofrece, un McDonald's o cualquiera similar, cualquiera de ellos, los chicos pierden 10 años de vida, porque el impacto sobre las arterias, sobre la obesidad infantil, sobre la diabetes infantil, comprobado hasta el cansancio por la Organización Mundial de la Salud, está lleno de grasas ultrasaturadas. Pero ¿cómo no se ocupa de eso en este artículo? Se ocupa de otra cara de la situación. Dice, ustedes emplean a millones de personas. Les están pagando por sueldo promedio mucho menos que la hora, que lo mínimo que se necesita para vivir. Les están pagando $7.25 la hora, que es el sueldo mínimo estancado desde hace más de 20 años en los Estados Unidos. Obama está intentando subir el sueldo mínimo, que está estancado. Les están pagando $7.25. Eso significa que ganan, se matan, les hacen todas las exigencias, tienen que venir muy pulcros, trabajar intensivamente, al máximo. Y ellos ganan $13.000 por año. Con menos de $22.000 es pobre, particularmente en Nueva York, ni que hablar, ¿no? Pero en los Estados Unidos en general. Entonces ustedes los condenan a la pobreza. Dice, ustedes son trabajadores, les ofrecemos empleo, creamos empleo, pero empleos que los colocan muy por debajo del umbral de la pobreza.
¿Y qué hace la gente desesperada que trabaja en los McDonald's? Lo dice así, ¿eh? Entren y lean el artículo completo, extenso artículo. Dice, ¿qué hacen? Y bueno, para sobrevivir recurren a nosotros. Entonces son de los principales usuarios de los TAN Foods. O sea, los TAN Foods son las estampillas para pobreza extrema que se crearon en Estados Unidos en la época de Johnson y que significa que el Estado, verificado que la persona está en pobreza extrema, le da $300 mensuales para comer. Y con $300, obviamente, no, es muy poco, pero es algo, ¿no? Y vienen desesperados a las guardias de los hospitales cuando tienen problemas porque ustedes no le dan seguro de salud y usan todos los programas sociales al máximo. Y ustedes están ganando promedio, los CEOs, más de $1 millón por año. Y los dueños de la cadena, bueno, están entre los 86 y son una familia también, ¿no? Etcétera. Entonces, como dice, lo que quiere decir, en definitiva, que los ciudadanos del estado de Nueva York estamos financiando el enriquecimiento de ustedes. ¿Me explico? Pocas veces lo he visto con esa fuerza y calidad. O sea, le estamos pagando $1 millón o por arriba porque ustedes están ahorrando el sueldo mínimamente decente que deberían pagar a la gente que trabaja acá, y la gente que trabaja acá entonces recurre desesperada al Estado, a todos los ciudadanos, para que subsidiemos la diferencia. Estamos hablando de subsidios permanentemente en la Argentina. ¿Cómo se llama esto? Que describe el gobernador demócrata, conservador o moderado del estado de Nueva York. Esto sí que es asistencialismo, ¿eh? Esto sí que es asistencialismo para plutócratas, ¿no? Otro tipo de asistencialismo diferente del que conocemos. ¿Cómo nos da una lección de soberanía? Porque saben cómo sigue el artículo, dice se terminó. Esto no puede seguir así, es imposible. Entonces yo mandé varias veces proyectos de leyes a la legislatura, tal como se describió Axel anteriormente, mandé proyectos de leyes a la legislatura del estado de Nueva York para subir el salario mínimo y particularmente con cláusulas que tienen que ver con la industria de comida rápida. Ustedes tienen una capacidad de lobby excepcional y a pesar de que hay mayoría de mi partido, bloquearon los proyectos de leyes. Ninguno fue aprobado. Entonces dice, ¿cómo me los voy a saltear? Encontré un inciso perdido por allí en una disposición administrativa que permite al gobernador crear una comisión para que dictamine sobre esto. Estoy creando la comisión. La comisión va a dictaminar que hay que subir el salario mínimo porque los datos son esos. Entonces me los voy a saltear. Prepárense para subir el salario mínimo. Ese es el artículo, ¿no? Una pieza de soberanía, diría yo. Pues, un gobernador elegido por el pueblo que dice, no basta el poder del lobby, vamos a entendernos, ¿no? Desde ya que influyó mucho en la decisión de cómo que los chicos y las chicas de los McDonald's, por primera vez en la historia de Estados Unidos, hicieron huelga y manifestaciones en las calles. Empezaron en un lugar y después fueron 500 ciudades de los Estados Unidos, ¿no? Y la opinión pública, digamos, está entendiendo de qué se trata. En mi segundo caso, Ecuador. El presidente Correa termina, o sea, yo suelo, digamos, comentar noticias, yo solo hablo sobre la realidad, entonces desde la ciencia, pero sobre la realidad. Esto es de ayer, ¿no? Esto de ayer, así que casi creo que no lo pueden haber leído en ningún lugar. Al presidente Correa se le ocurrió que la soberanía del pueblo ecuatoriano, que ha defendido de todas las formas posibles, en muchísimos órdenes, pero que la soberanía del pueblo ecuatoriano, entre otras cosas, pasa por aumentar el impuesto a la herencia.
el impuesto a la herencia actual es el mismo que la ley que rige el impuesto a la herencia es de 1927. Entonces el impuesto a la herencia es menor al 2%, absolutamente mínimo. El presidente está buscando incluir al pueblo ecuatoriano, ha logrado pasar de un 60% de pobreza a bastante menos que el 20% de pobreza, etcétera, con todo el abanico de economía social, no me puedo extender, con muchos logros reconocidos internacionalmente. Bueno, hay una fuente fiscal que es clarísima, una ley de 1927. Entonces presentó un proyecto de ley que va a ser aprobado por el Congreso porque tiene mayoría abrumadora en el Congreso, diciendo vamos a aumentar el impuesto. Eso va a significar una incidencia para el 6% de la población. El 94% no lo afecta porque no tiene ninguna herencia, ni posibilidad de herencia, nada de eso. El 6% salió a la calle, masivamente. Que es una dictadura, cómo se va a confiscar, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier parecido con situaciones argentinas es totalmente real, ¿no? La soberanía es una cuestión central, porque estamos discutiendo de la capacidad de toma de decisiones. Todos entendemos que es fundamental para poder enfrentar a las multinacionales y que no tengan la soberanía total sobre el planeta, es fundamental la integración. Acá hay un gran luchador por la integración, que es el embajador Hugo Barsky, que ha tenido infinitas iniciativas desde la Cancillería por la integración latinoamericana, ha encabezado algunas de las más importantes iniciativas. La integración, desde ya, pero no hay integración posible si no hay soberanía en nuestros pueblos. Va a ser saboteada por aquellos que son manejados, cuyo poder de soberanía ha sido alienado, digamos, por los grandes poderes económicos. El avance de la integración en América Latina, que hoy en el Consejo, la cumbre latinoamericana, se estén tomando decisiones unánimes sobre temas muy importantes, significa que hay una recuperación de soberanía importante. No total de ninguna manera. Yo no puedo menos que dejar de mencionar que en Guatemala, que quiero entrañablemente, digamos, en muchas oportunidades traté de ayudar en la lucha contra la desnutrición, hay un 48% de chicos desnutridos hace 30 años. Y es un país que exporta en gran escala alimentos. 250 familias concentran más del 80% del ingreso, ¿no? Y no les interesa si los chicos indígenas están nutridos o no están nutridos, para nada. Se descubrió hace 20 días, lo descubrió, me honro de ser asesor principal de la ONU en una serie de organismos, la Comisión de la ONU, que está establecida en Guatemala porque es la única posibilidad de frenar el narcotráfico y la corrupción. Entonces, estableció una comisión de la ONU que denuncia las cosas que pasan. Entonces, la comisión de la ONU, presidida por un jurista español eminente actualmente, la comisión de la ONU denunció que había una mafia en la Dirección General de Impuestos que se llevaba a la casa casi toda la recaudación aduanera de Guatemala. ¿Quién era el jefe de la mafia? El secretario privado de la vicepresidenta. El pueblo salió a la calle. Tuvo que renunciar de inmediato antes que la expulsaran, digamos, la vicepresidenta. Y sigue saliendo casi todos los días para exigir la renuncia del presidente, ¿no? Que fue acusado criminalmente por participar en el genocidio de los indígenas. En Honduras, García Márquez se quedaría atónito, ¿no?, frente a las cosas que estoy comentando. En Honduras, la campaña política del actual presidente, recuerdan que derrocaron a Zelaya, digamos, porque quería aumentar el salario mínimo, de paso, ¿no?
vino otro presidente y ahora fue electo un presidente de extrema derecha. Y me voy a tomar 3 o 4 minutos más para concluir. Y lo mismo adicionar al tiempo, por favor, si no me sentiría muy mal, que tienen cosas tan importantes para decirles. O sea que lo hago a expensa de ustedes, si están de acuerdo. Nos adicionamos todos unos minutos cortos para... Según Ana, yo debería haber hecho lo contrario. Ana es mi señora, que es la que vela porque yo pueda trabajar. Entonces, me ordena que no haga esto. En Honduras termina de desatarse un escándalo casi dantesco, ¿no? Resulta que el nuevo presidente electo se comprobó que el financiamiento de su campaña electoral fue con los fondos del Seguro Social de Honduras. Honduras es uno de los países más pobres del mundo, más de 80% de pobres. Se robó los fondos del Seguro Social para financiar su campaña. ¿Por qué se descubrió? Porque el Seguro Social está a punto de quebrar. Dejó de pagar las prestaciones. Entonces se calcula que murieron no menos de 5.000 personas que el Seguro Social no les pudo pagar y que dependían de ese pago para sobrevivir, ¿no? Entonces el pueblo salió a las calles a pedir la renuncia del presidente, ¿no? Ni García Márquez. Soberanía significa soberanía nacional, significa soberanía latinoamericana, tal cual se dice, significa junto a todo lo que ustedes van a escuchar y han escuchado tan importante, estar luchando contra el apoderamiento del poder de decisión a nivel mundial por el 1%, por las 1.000 multinacionales. Mi última conclusión. ¿Por qué creo que hay esperanza para la Argentina y más allá de la Argentina, para toda América Latina y para el mundo en su conjunto? Les iba a leer unos párrafos del Papa Francisco, pero no lo hago por el tiempo. El Papa Francisco, en la encíclica que está a disposición de todos, Evangelium Gaudium, dice que el capitalismo salvaje, así lo llama, la codicia desenfrenada, el impedir la actuación del Estado controlando y regulando a los mercados, está conduciendo a una economía que mata. Dice textualmente, dice una economía que mata y que tenemos que ir en otra dirección totalmente diferente. ¿Y hay esperanza? Sí, claro que hay esperanza. Porque el pueblo griego recuperó su soberanía, ¿no? Lograron los dos gobiernos anteriores al actual, primero lograron que ganara el actual que no existía. O sea, es el Podemos griego, digamos, que hace 3 o 4 años no existía como fuerza política y que los dos partidos tradicionales fueron expulsados del poder por el pueblo. Los dos anteriores habían entregado la soberanía absoluta y totalmente, ¿no? La troika era la que tomaba las decisiones. La troika quiere decir el Fondo Monetario, el Banco Europeo y la Comisión Económica Europea. Nosotros les prestamos para que ustedes nos paguen a nosotros mismos, pero a condición de que hagan todo lo que les indicamos. Antes Axel explicó bastante sobre esto. Cayó el Producto Bruto un 30% en los últimos 5 años y había un pico de suicidios en Grecia por la desesperación total, porque además cortaron todo el gasto social. La troika, cuando empezaron, firmaba los cheques. Cuando empezó el primer acuerdo sobre la troika dijo, como no creemos mucho en ustedes, los cheques para desembolsar el préstamo nosotros lo vamos a firmar. Después, bueno, era tal violación de toda norma que no firman los cheques, pero no hay cheques, o sea, cada unos pocos meses no se renuevan los préstamos si no se cumple, destruir el Estado, privatizar todo, cortar los gastos de seguridad. El pueblo recuperó la soberanía, echó a los dos partidos tradicionales y ahora está, ustedes lo ven todos los días en los diarios, está el joven al frente de Grecia diciendo en nombre del pueblo yo no tengo mandato para seguir matándolos. Entonces basta.
El pueblo recuperó la soberanía, y terminó, el pueblo recuperó la soberanía a través de 2 mujeres en España, ¿no? Estas mujeres son símbolo para mí, para mucha gente, ¿no? En primer lugar en España. Pero a mí todos los días cuando me levanto pienso en esas 2 mujeres y tengo como para trabajar 20 horas, todo el estímulo del mundo. Se llaman Carmela y Ada, ¿no? Entonces, Carmela, Madrid, hace 24 años que lo que se llama en España las derechas ganan Madrid. 24 años que son alcaldes de Madrid, ¿no? Y de repente aparece Carmela, ¿no? Carmela es una jueza brillante en su trayectoria judicial, que se jubiló, tiene 71 años de edad, y en lugar de dedicarse a viajar por el mundo, digamos, que es legítimo, ¿no? No cuestiono, se dedicó a otra cosa. Abrió una tienda para darle trabajo a las reclusas que salen de la cárcel. Entonces, una mujer que sale de la cárcel, ¿quién la va a tomar? Etcétera. Entonces, Carmela las toma, les enseña a coser, bordar, producir prendas textiles, etcétera, y las incluye en la sociedad. Entonces, los jóvenes de Podemos fueron a buscar a Carmela. Y le dijeron, vos sos la que podés ganar las elecciones. Y Carmela le dijo, yo no estoy para eso a mi edad, y además estoy contentísima con lo que estoy haciendo. El diálogo ha sido un diálogo histórico total. Entonces los jóvenes volvieron y volvieron en varias oportunidades. Y dice Carmela que por fin entendió, digamos, dice lo siguiente, lo dice en estos términos, dice, yo los retaba cada vez que venían a que ustedes, los jóvenes, son el futuro y tienen que tomar la vanguardia de enfrentar este modelo que ha destruido. España tiene hoy la tercera parte de sus chicos por debajo del nivel de la pobreza y la UNICEF le recomienda usar asignación universal, el modelo de asignación universal en España para poder combatir la pobreza infantil. Entonces, Carmela le dice a los jóvenes una y otra vez, ustedes tienen que tomar las iniciativas. Y dice, hasta que finalmente me di cuenta que la iniciativa que ellos estaban tomando era proponerme a mí como candidata. Entonces era incoherente conmigo mismo lo que les estaba diciendo, ¿no? Y entonces aceptó. Fue a todos los mitines electorales en bicicleta, porque Carmela solo anda en bicicleta, ¿no? Hoy es la abuela de España, ¿sí? Así la llama el pueblo español, la abuela de España, digamos, transparente totalmente. Bueno, Ada no pertenecía a ningún partido político de ninguna índole. La España conservadora logró el milagro de que en la ciudad de Barcelona hubiera 500 desalojos por día, porque echó, aplicando una legislación anticuada, etcétera, la gente no podía pagar las hipotecas porque la tasa de desempleo al día de hoy es 24%, no podía pagar las hipotecas, los echaban de la casa, no podían pagar los alquileres, etc. Entonces Ada creó lo que se llama el colectivo contra los desahucios, que es la expresión española, y se metía entre la policía, hubo suicidios, gente que se ahorcó, se metía entre la policía, los jueces, 300 jueces firmaron que no van a aplicar los fallos, digamos, que no van a aplicar la ley porque es inhumana totalmente, etc. Se metió y creó una organización para defender a los desalojos. Ganó abrumadoramente la alcaldía de Barcelona. Hay esperanza en la Argentina, en América Latina, en todo el mundo. Mi última recomendación bibliográfica, la semana pasada presentamos la primera evaluación de impacto que hay de asignación universal, basado en 3.000 encuestas. La pueden encontrar en todas las bibliotecas y en todas las librerías. Se llama El Gran Desafío, combatir la desigualdad desde la infancia. Los resultados son muy impactantes, muestran que es posible combatir totalmente la desigualdad. Estamos hablando del mayor programa social de la Argentina que está sacando a 3.600.000 niños de la pobreza. Carmela, Ada, el pueblo griego, la negociación de la deuda externa que detalló hoy Axel Kicillof, asignación universal,
hay esperanza, pero hay que defender palmo a palmo lo ganado y seguirlo profundizando porque el 1% no se dedica a jugar al golf. Muchas gracias.